Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir con el tema este que empezamos sobre la adoración. Eh, y tal como quedamos en el último día que hablamos en la reunión acerca de la adoración, pues vamos a recordar el ejemplo que expusimos sobre la adoración de María, la hermana de Lázaro, ¿vale? Con ese acto de adoración suprema manifestado en la persona de nuestro Señor Jesús. Dice así Juan 12, 1 al 3: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. A ese acto libre y supremo de adoración de María contrasta siempre el comentario de Judas. Seguimos leyendo: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fuese perfume vendido por 300 denarios y dado a los hombres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La enseñanza que Jesús creo que intenta transmitirnos con estas palabras suyas, la enseñanza que se envuelve en todo este pasaje, en este escenario, María, Judas, Jesús, Lázaro, yo creo que Jesús nos quiere transmitir una enseñanza muy interesante, pues pone un principio que a veces olvidamos. Lo que damos a Dios siempre es infinitamente más importante de lo que damos a los hombres. A cualquier hombre. Y cuando digo hombre me refiero a hombre, varón o hembra. A cualquier hombre. Eh, mm, aunque este hombre tenga un carácter religioso, igualdad. No estoy queriendo decir con esto que no es importante dar al prójimo. Claro que es importante dar al prójimo. Pero siempre la enseñanza de Jesús es que es mucho más importante dar a Dios. Y tenemos que ser muy claros en esto. Somos una generación de Martas, siempre ocupados. Vamos a la iglesia y se enseña por regla general que hacer, y tenemos que hacer y hacer y hacer y hacer. Y eso, el hacer, este verbo, es lo más importante. Incluso lo que denominamos tiempo de adoración, que no digo que siempre sea realmente tiempo de adoración, pero ese periodo, hacemos en ese periodo una buena música, un buen canto en el cual las voces estén y salga algo excelente, porque tenemos que hacer para Dios, volvemos a hacer para Dios una adoración excelente. Tenemos que crear un ambiente espiritual con nuestra música, nuestro todo esto. Siempre es hacer. Y es verdad. Si decimos que no hay que hacer, es mentira. Y es verdad, hay que hacer. No en balde, las Sagradas Escrituras nos dicen en Santiago 4:17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Pero la pregunta es, ¿hacer o estar a los pies de Dios? Lo que tiene que ir en primer lugar. El acto de adoración de María nos da la respuesta. Nos ilustra que es más importante estar en adorarle a Él. Que la verdadera adoración siempre es mejor que el bienestar propio, el conseguir muchas cosas en la vida, hacer, o la actividad espiritual, la cual por su hacer actividades nos llena de satisfacción. Y aunque esas cosas sean necesarias y buenas, la adoración siempre será lo mejor. Y sin embargo me temo que muchos de nosotros nos confundimos al creer que la actividad es mejor y ni siquiera sabemos lo que es la adoración. El segundo mandamiento de la ley de Dios nos da una enseñanza muy importante. Dios, de una forma escrita, enseñaba al pueblo lo que era importante para el pueblo y es importante también para él. El primer mandamiento. Ese mandamiento nos obliga a recordar. Acuérdate que fuiste esclavo en casa de servidumbre. Acuérdate. Cuando recordamos de dónde hemos sido sacados, de dónde hemos sido liberados, el resultado final es que nos lleva directamente, como una placa de circulación que nos marca vía obligatoria, en el cual se nos recuerda, en el segundo mandamiento, donde nos lleva este primer mandamiento, se nos recuerda que adorar a Dios, y solo adorar a Dios, es nuestra tarea primordial. Que todo lo demás queda en segundo lugar. Todo lo demás. El primer lugar es adorar a Dios. Y Jesús nos indicó con su enseñanza que la actitud del adorador debe de abarcar la vida completa de éste. Pues Él nos enseñó que el adorador ama a Dios. Y aunque mucho se le perdona, nos enseñó en una cierta ocasión, mucho ama. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Nos dice, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás y adorarás. Porque ambos verbos van irremediablemente unidos. No adoraré si no amo, pero no amaré si no soy consciente de dónde he sido sacado y lo mucho que se me ha perdonado. Dios con su pueblo de Israel siempre fue didáctico, enseñaba con maneras, formas, y una de las enseñanzas centrales que estableció fue el tabernáculo de reunión. Ese era el lugar central de adoración, el lugar donde él iba a manifestarse y reunirse con su pueblo. Pero no en el tabernáculo, ahora lo miraremos. El lugar donde iba a reunirse, lo dice en Éxodo 25-22, allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Sinceramente, el tabernáculo no era una cosa como para tirar juguetes de bello, atractivo.
El tabernáculo era una tienda de campaña cubierta de pieles, más grande, sí, que las tiendas que normalmente Israel montaba cuando paraba. O sea, no era nada bello. Después ya Salomón se encargó con el templo, pero eso es harina de otro costal. Lo que Dios ordenó directamente, el tabernáculo, no era nada bello exteriormente. Una cortina muy grande, llamaba la atención que los postes que habían entre las cortinas estaban forrados de oro, pero una cortina blanca y dentro una tienda de campaña con 4 tipos de pieles cubriendo eso. No era precisamente algo muy bello. Lo importante del tabernáculo es lo que estaba dentro del lugar santísimo, dentro del santo de los santos, en el lugar santísimo. Ahí estaba el arca de la alianza. En la parte superior de esta arca, de este cajón todo de oro, estaba el propiciatorio, un tablón de oro que tapaba este cofre, esta arca, donde el sumo sacerdote, una vez al año, el día de la expiación, esparcía 7 veces la sangre de un macho cabrío como expiación por los pecados del pueblo. En este asiento, en este propiciatorio, en este tablón de oro, entre los 2 querubines que había a cada lado, es donde estaba el llamado trono de la misericordia o trono de la gracia. Era en ese lugar, y no en otro lugar, que la gloria de Dios, la Shequina de Dios, habitaba o habitó ahí. Se juntaba Dios con sus sacerdotes. Este arca era el lugar central de la adoración. Hacia ese lugar que estaba curiosamente siempre oculto, incluso cuando el arca era movida, cuando la tienda era desmontada y continuaba en el periodo de su peregrinación, ese arca nunca se veía. Estaba siempre oculta a las miradas del pueblo de Dios. Era hacia ese lugar donde se dirigía el primer lugar, la adoración y las plegarias. Delante de esta arca había una gran cortina, opaca, no se podía ver, no era un visillo, era una cortina opaca, que escondía completamente ese lugar. Delante de esa cortina ardía día y noche, continuamente, el incienso en el llamado altar de los perfumes. Era una adoración continua. Era una adoración continua, es la enseñanza. Y esa enseñanza de Dios Padre se centra en Jesús, Yeshua, su Hijo. Porque es Él el punto de mirada hacia el cual se dirige nuestra adoración, que siempre es a Dios Padre. Es Él el tabernáculo. Es Él el lugar profundo de Dios hacia cuáles nuestras miradas se dirigen en oración. Él es la Torá viva de Dios. Y de Él aprendemos cómo adorar al Padre. Es interesante también en cuanto a esto, cómo Dios mandó colocar el campamento de Israel durante los 40 años que estuvieron vagando por el desierto cuando se detenían en un lugar. Cada vez que se detenían los hijos de Israel para acampar, la tribu de Aarón, o sea, la tribu de los sacerdotes, estaba delante de la puerta de entrada al atrio del lugar santo. Como que la tribu sacerdotal era la que tenía que estar más accesible para entrar dentro del santuario.
Un poquito más allá, alrededor, estaban los levitas. Y después las 12 tribus restantes, o las 11 tribus restantes, formaban el anillo exterior alrededor del tabernáculo, pero siempre estaba alrededor. Y esto nos enseña que Dios estableció que los sacerdotes estaban a cargo de la adoración, mientras que los levitas estaban para el servicio y el cuidado del santuario, del tabernáculo. No estaban los levitas para la adoración. Los levitas estaban para el servicio del tabernáculo. Y es obvio que lo que Dios nuestro Señor intenta destacar en esto, que la prioridad era, lo primer lugar era el oficio de los sacerdotes, que este era la adoración. Y cuando observamos unas cositas en las Sagradas Escrituras, pues podemos descubrir que, por ejemplo, el requisito de edad para un sacerdote indica la importancia de su ministerio. Por ejemplo, un joven a la edad de 20 años podía servir como un soldado, podía ir a la guerra con 20 años. Números 1-3. Un levita, curiosamente, podía comenzar a servir en el tabernáculo cuando llegaba a la edad de 25 años. Y a los 50 años terminaba de servir en el tabernáculo. Sin embargo, un sacerdote debía de tener 30 años cuando comenzaba a ministrar en el tabernáculo y sería sacerdote toda su vida hasta su muerte. ¿Por qué? Debido a que la adoración era la prioridad de los sacerdotes. Por lo tanto, como exigía el más alto nivel de madurez espiritual, porque era la adoración la de mayor responsabilidad. Había un nivel de edad para aquellos que querían luchar. La batalla, pues, comprende, 20 años, gente joven puede aguantar. Y otro nivel de edad para los que servían al santuario, al tabernáculo. Pero el nivel más alto, marcado por la edad, era los que llevaban al pueblo a adorar a Dios. ¿A qué edad comenzó nuestro Señor Jesús su ministerio público? Por la imaginación entremos un poco dentro de este lugar santo, no el santísimo, que está cerrado, el lugar santo. Que veremos a la derecha la mesa de los panes de la propiciación, esos panes continuos que están sobre una mesa de oro, nadie la veía tampoco. Que veremos a la izquierda el candelero de oro macizo de 7 brazos que ardía continuamente, nadie lo veía nunca. Y enfrente, delante de la cortina, tenemos un altar de oro donde se ofrecía continuamente el incienso. Aquel lugar donde Zacarías se quedó mudo cuando se le apareció el ángel que estaba a la hora del incienso ofreciendo el incienso. Solamente los sacerdotes entraban ahí. Y los sacerdotes cuando les tocaba el turno de entrar, no los que querían, sino cuando les tocaba. Era el gran privilegio de un sacerdote es que le eligiera la suerte, le saliera para él ofrecer el incienso. Ahora, esos sacerdotes que estaban ejerciendo su ministerio, sobre todo el sacerdote que estaba cerca ofreciéndole, eran los únicos que dentro del lugar santo podían respirar, oler el perfume del incienso, nadie más. Y la enseñanza es muy sencilla. Cuanto más cerca estamos de Dios en adoración, cuando más cerca estamos
unos con otros en adoración ante el Padre. Por eso nos dice el Nuevo Testamento, no dejando alguno de reunirse como tienen por costumbre. Cuando hay estos principios, cuando los sacerdotes de Dios del nuevo pacto están juntos ofreciendo adoración, es cuando ese perfume de la adoración, como en el caso de María, la hermana, llena toda la casa, pero también impregna a los adoradores. La enseñanza es sencilla. Cuanto más cerca estamos de Dios en adoración, más nos impregnamos de la gloria de Dios. Por eso los salmos, muchos de los salmos, que se entonaban dentro del tabernáculo y después con música se entonaron en el templo. Tengo que hacer una observación: en el tabernáculo no hubo nunca música. La música fue posterior y esto es harina de otro costal. Pero muchos de los salmos que se entonaban dentro eran salmos que invitaban a la adoración. Imaginemos por un momento la escena, los sacerdotes saliendo fuera de la puerta de la gran tienda, fuera del tabernáculo, el pueblo acercándose. Posteriormente, desde las terrazas del templo, el pueblo llegando a adoración y entonando el Salmo 95, verso 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. O sea, una invitación a la adoración, una invitación a acercarnos a adorar, no a hacer, sino a adorar. Este mismo, podríamos decir, bueno, está ilustrado con todo esto del tabernáculo, del templo, los levitas, todo esto muy bonito, pero el Nuevo Testamento, pues el Nuevo Testamento, queridos, habla también de la adoración. Si vamos a Pablo, en su carta a los Romanos, en los 11 primeros capítulos, nos habla de varias cosas. Durante 11 capítulos nos está hablando de las maravillas del Evangelio, de las maravillas de la buena noticia, del propósito de redentor que había en el plan de Dios desde Génesis 3, el propósito redentor para el mundo, que se había materializado ya en la persona, en la obra, en la muerte vicaria y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, durante 11 capítulos está desarrollando una teología, una doctrina acerca de la restauración con Dios. En el capítulo 5 nos dice que tenemos paz para con Dios. Y todo esto, pero llegamos al capítulo 12, después de que él ha expuesto toda esta doctrina de 11 capítulos, llegamos al capítulo 12, verso 1 y 2 y dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Todo lo que él ha expuesto en los 11 capítulos. Primero hay que recordar, saber, estar convencidos, estar seguros en la obra de Dios en Cristo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y curiosamente, esto no lo dice Pablo, lo añadió, esto es la adoración espiritual. O sea que la adoración no es un acto irracional, sino que está relacionado con el raciocinio. Cantad al Señor, dice el Semita, pero cantad con el entendimiento. Sabed lo que estáis cantando. Ser consciente de a quién estáis adorando y por qué estáis adorando. El culto racional, el culto de la razón, es nuestra adoración o se manifiesta en una adoración espiritual.
No os conforméis, sigue diciendo Pablo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y claro que hay resultados en la adoración. Claro que hay resultados en impregnarnos de Dios, en acercarnos a Dios, en seguir los principios de una adoración bíblica y correcta que conocemos. Dios nos revela su buena voluntad, que siempre, siempre es agradable y perfecta. Es que parece que Pablo dice, después de los primeros 11 capítulos, después de lo que Dios ha hecho, de todo lo que te he expuesto y que Dios ha hecho por ti, la pregunta que yo te hago, ¿sabes lo que Dios pide de ti? Que vayas a la iglesia, que des tus diezmos, tus ofrendas. No. Pide que le des a Él una adoración agradable para Él. Un olor que suba fragante delante de su presencia. Y esa adoración tendrá muchas maneras de ser exteriorizada. ¿Comprendes? Porque cualquier adorador tiene que tratar de llevar a Dios lo que es agradable. Lo que a Dios le agrada. Y como resultado, pues repito, la respuesta de Dios siempre incluye las últimas palabras del versículo 2 para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pedro, nuestro amigo Pedro, que hemos hablado hace unos domingos acerca de él, en su primera carta, con la misma, después de mostrar a sus lectores las excelencias del Evangelio, lo maravilloso de la redención, redención que ha sido alcanzada por medio de la muerte sustitutoria y vicaria de Cristo, nos indica que anhelemos esa gracia. ¿Y la gracia qué es? No un chiste que nos hace reír. La gracia de Dios es la misericordia y buena voluntad, que anhelemos lo mejor de Dios y la deseemos, como los niños recién nacidos desean la leche. ¿Por qué? Porque en alguna parte ellos saben que eso les alimenta y llegarán a crecer con un fin determinado. Vosotros también, como piedras vivas, dice en 1 Pedro 2.5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Otra vez, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira, ya claro, yo soy de los que puedo decir, vamos a la casa de Dios, vamos a la casa del Padre. Pero tengo clarísimo que Dios no, ya se lo dijo a Salomón y yo lo tengo claro, Dios no vive en edificios de piedra. No vive en catedrales, no vive en capillas y no vive en esos lugares mal llamados y de iglesia. Y digo mal llamados porque la iglesia son los creyentes. Dios vive en un edificio espiritual, formado por seres humanos, hombres, mujeres y niños. Y esas piedras vivas basan su razón de ser en ofrecerle a Dios una adoración aceptable, verdadera y espiritual, que se ofrece como resultado de la obra transformadora y liberadora de Cristo en nuestra vida. Dios no vive. Y podríamos pasar olímpicamente, aparte de la comodidad o lo necesario, lo útil que sea tener locales de culto, podríamos pasar olímpicamente de estos lugares
y ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque la adoración no es una adición a la vida del creyente. Llega el domingo y voy a la iglesia y añado, durante los 6 días de la semana no, pero hoy añado el papel de adorador, ¿no? No es una adición a la vida del creyente. La adoración es la base de la vida. La base, lo que le da valor al creyente, lo que le da firmeza a las vidas. Sin adoración, sin que la adoración se convierta en el núcleo de la vida, no hay nada. Y por lo tanto, y esto miraremos ya en la próxima grabación con Marca, la eternidad de los adoradores. Pues los seres humanos, que estamos creados para adorar a Dios, todos los seres humanos, solamente pueden ofrecer a Dios 2 tipos de adoración solamente. La que Dios acepta y otros tipos de adoración que Dios no acepta. Y por lo tanto la adoración que acepte Dios o la que no acepte marca nuestro destino eterno o marca el vivir para la eternidad o marca el morir eternamente. La mayoría del mundo ofrece una adoración que Dios no acepta. Una adoración que está impregnada de un fuego extraño. Una adoración a otros dioses que no son dioses. Ya digo, esto para Dios es inaceptable. No lo va a aceptar, Él es soberano. Pero bueno, esto vamos a dejarlo para la próxima grabación. De momento, que el Señor os bendiga y vamos a intentar ser buenos adoradores. Vamos con el deseo aquel de Jesús, con aquello que le dijo a aquella mujer samaritana. Llega la hora y ya la hora ha llegado, que el Padre busca adoradores que en espíritu y en verdad le adoren. Que el Señor os bendiga.